Buenos días, en nombre de Accento les damos la bienvenida a este webinar. Este mes estaremos hablando de un tema que cada día se vuelve más importante, la gestión del cambio. La conferencia será impartida por Arnoldo León, quien a lo largo de su trayectoria profesional cuenta con la experiencia y certificaciones para hablarnos ampliamente del tema. Las preguntas y comentarios que tengan, favor hacerlas en el chat. Al final de la sesión tendremos un espacio para responderles. Los dejo con Arnoldo. Gracias, muy amable Ana. Pues mucho gusto a todos que están por ahí. La verdad es que es muy oportuno poderles agradecer su participación. Pues el día de hoy vamos a hablar al respecto de un tema que por lo regular está muy de moda, por así decirlo, dentro de lo que es el contexto organizacional, de recursos humanos, de proyectos, que es la parte de gestión del cambio. Esta parte de gestión del cambio es muy interesante porque de una o de otra forma, nosotros estamos en continuo cambio dentro de nuestras vidas. Particularmente, pues todo lo que nosotros hacemos es diferente. Afortunadamente, nosotros somos seres humanos dinámicos que buscamos adaptarnos al día a día y el cambio está siempre dentro de nosotros. Pero uno de los elementos o uno de la esencia de gestión del cambio son los mismos seres humanos y esto es lo que genera un mayor conflicto cuando se introducen nuevas iniciativas o nuevas tecnologías o alguna gestión que deseen realizar. Para el día de hoy, pues tenemos esta agenda. Básicamente vamos a hablar primero de lo que serían los antecedentes, el contexto de cambio y pues vamos a platicar unas conclusiones. Me gustaría poder realizar con ustedes una retrospectiva de algún momento en que ustedes hayan tenido que realizar algún cambio. Yo, en este momento se me viene la idea de cuando yo llevé una mascota a la casa. O sea, particularmente no es solamente introducir a la mascota. Yo llevé en ese momento un perro y pues hay que cambiar incluso toda la forma de que uno tiene dentro de la casa, desde lo que sería un lugar donde ubicarlo, hasta lo que sería la disciplina de cómo cuidar a la mascota. Yo tenía un perro y realmente después de una semana que lo tuve, pues ya no tenía ni zapatos, ni cinchos, ni nada por el estilo. Entonces tuve que acostumbrarme a comprar ropa nueva o algo así por el estilo, porque uno en este momento no se preparó para el cambio. Digamos, yo compré la mascota y la mascota pues simplemente estaba por ahí. Uno piensa que es algo controlable y realmente no es así. Realmente uno debe de tener a toda la familia y a todo el contexto que uno tiene orientado a saber de que ciertas cosas o ciertas disciplinas van a cambiar. Pues bueno, continuando con lo que teníamos por acá en nuestra presentación, pues me gustaría realizarles una pregunta a ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál es su percepción del cambio? ¿Verdad? Para ti, la gestión del cambio pues sería una moda, una necesidad, una buena práctica, una tendencia o es algo opcional. Entonces, si pudieran apoyarme con sus respuestas desde su punto de vista o desde su momento, desde el día de hoy, cómo lo ven, ¿verdad? Pues por ahí ya dimos el espacio. Esta pregunta es muy importante con respecto a lo que es nuestra percepción, porque particularmente nosotros algunas veces consideramos que la gestión del cambio es una moda. Pues, ahora todos dicen, sí, es que las cosas cambian, es algo que tenemos que enfrentarnos, o algunos dicen, ah, sí, es una tendencia, es una necesidad. Claro que necesitamos una gestión del cambio para introducir nuevos elementos a nuestra organización, a nuestras vidas. Es una opción, sí, o sea, si yo quiero puedo tener una gestión del cambio y si no, pues igual yo lo enfrento a lo que venga y entrémosle como debe de ser, o es una buena práctica, ¿verdad?
Ahí después ahí Ana nos va a ir compartiendo los resultados de nuestra encuesta. Pues básicamente, como un antecedente, podemos observar que la gestión del cambio o la percepción de la gestión del cambio ha aumentado desde el 2016 al 2018. Según la entrevista Public Profession de PMI, pues esta gestión se ha vuelto muy necesaria dentro de los proyectos. Antes se realizaba un proyecto, se realizaba una iniciativa y decían, bueno, las personas tienen que llegar y adaptarse a lo que en este momento se está teniendo. Pero nos hemos dado cuenta que el hecho de realizar una gestión del cambio vuelve mucho más exitosa, o en este caso incrementa muchísimo más el factor de éxito dentro de nuestras implementaciones o dentro de la introducción de elementos de gestión del cambio. Del 2016 al 2018, pues si nos damos cuenta, pues el aumento ha sido bastante constante y consistente. Es algo que tenemos al día a día con nosotros. Por acá tenemos pues una segunda pregunta. Y sería pues, ¿cómo considera la gestión del cambio? ¿Es un proceso? ¿Es una disciplina? ¿O es un servicio? Y esto es bien importante considerarlo. Al día de hoy, muchas personas perciben la gestión del cambio como algo continuo o como algo que se debe hacer una vez o como algo muy alejado de lo que es nuestra gestión administrativa. Pero es muy importante que pues, nuestra percepción sea si lo tenemos como un proceso, una disciplina o como un servicio. Bueno, por acá tenemos ahí nuestras respuestas. Pues el 67% nos consideró que era un proceso y el 33% consideró que era una disciplina. Es decir, para dar una breve retrospectiva de este tema, vamos a platicar un poquito más al respecto de los antecedentes y normalmente, pues nosotros tenemos una percepción de cómo ha evolucionado recursos humanos. Y la primera parte, pues, es de que recursos humanos inició como un modo de producción, lo que era básicamente por los recolectores, agricultores, el régimen esclavista, feudal. Después de esto hubo una gran intromisión que fue la revolución industrial. Esto fue la parte de introducción de tecnologías y lo que sería la parte de actividades productivas. A partir de esto, pues hubo un gran cambio, pues ya los modos de producción ya se volvieron pues generadores de capital y surge el capitalismo y el socialismo y hasta lo que vemos en lo que sería recursos humanos 1.0, nos damos cuenta de que ya se llama recursos humanos a estos modos de producción. Introducimos temáticas como administración científica, manejo de tiempos, movimientos, y en este entonces se llamaba recurso humano porque era un recurso que se utilizaba para producir. Se consideraba básicamente una herramienta más. Después de esto, más o menos como a finales de 1980, principios de 1990, existió la revolución de la información. Desde acá se desarrolló el Internet, redes sociales y acceso a la información. Y esto lo que nos hizo fue realizar otro cambio, pues en un recursos humanos 2.0, que es el capital humano. Ya en este entonces pasamos de ser un recurso humano a ser un capital humano y la tendencia era tener un mayor networking, employer branding, aprendizaje colaborativo. De este entonces, gracias a que nosotros tenemos una gran facilidad de tener información y comunicación casi que en tiempo real, pues nos convertimos en talento humano. Y el talento humano está enfocado más en responsabilidad social empresarial, confianza, virtualización, desarrollo laboral, profesional y lo que sería pues básicamente pues desarrollo humano ya como persona. Básicamente este enfoque está muy orientado a que anteriormente pues las empresas estaban más enfocadas en producción y ahora están muchísimo más enfocadas a la parte de gestión. Pero ¿dónde dejamos la parte de lo que sería pues el cambio? Pues nosotros comenzamos a hablar de generaciones a partir de la revolución industrial.
empezamos a encontrar baby boomers, generación X, generación Y, generación Z. El día de hoy, pues sabemos prácticamente 4 generaciones trabajando en el mismo lugar de trabajo. Debido al cambio, debido a de que se ha aumentado la parte de la comunicación y la posibilidad de la educación, pues las generaciones han podido trabajar en puestos clave para que esto se pueda realizar. Y en consecuencia, pues la parte de gestión del cambio nosotros lo empezamos a escuchar desde que empezó la etapa de la información. Desde que comenzó esta revolución de la información, tuvimos que comenzar a adaptarnos al cambio. Tuvimos que adaptarnos a lo que es la parte de la informática, las computadoras y todo este tipo de elementos que particularmente pues, han hecho un gran impacto dentro de nuestra gestión. Como parte de lo que sería una gestión del cambio, es bien importante considerar de que una gestión del cambio o tener un modelo de cambio, pues debe definir una solución que sea adaptable a las iniciativas particulares de una organización. No existe un modelo de gestión del cambio idóneo o estandarizado, sino es muy importante considerar que debe de ser adecuado a cada una de las empresas, a cada una de las situaciones. Por otro lado, pues se debe promover un modelo de gestión del cambio como una herramienta de fácil comprensión para los interesados. O sea, mientras menos elementos incluya, las personas van a entender qué es lo que está sucediendo dentro de una organización. Más allá de saber si las personas están o no están de acuerdo con el cambio, la mejor forma es informando y, en este caso, trasladando información transparente a cada uno de los participantes. Y la gestión del cambio debe estar siempre orientada a la adopción de necesidades, a fortalecer esto. Algunas personas o en algunos modelos entienden gestión del cambio como capacitación. Y claro, la capacitación es una herramienta de la gestión del cambio, pero en este caso, pues conlleva otro tipo de elementos más allá que capacitar al personal, sino que está orientado más a entender cómo es que las personas perciben ese nuevo tipo de introducciones de elementos a nuestro modo. Por ahí, básicamente, me recuerda mucho esta parte de cómo podríamos orientar el cambio en contexto estratégico. En una oportunidad, estuve participando dentro de una empresa financiera, dentro de una organización financiera, y ellos particularmente deseaban introducir el cambio que anteriormente, pues, la empresa venía teniendo un enfoque muy comercial, en este caso de posicionamiento de productos financieros, que esa era su estrategia. Pero de un momento a otro ellos decidieron, bueno, ya no va a ser la estrategia de comercialización de productos financieros, sino que ahora tenemos que enfocarnos más en la captación. Y empezaron a promover muchos planes de ahorro, certificados a plazo fijo y ese tipo de elementos. Entonces, este cambio que fue básicamente radical dentro de lo que sería el concepto de la organización, pues viene directamente dentro de lo que es la estrategia y así debe ser la orientación de la gestión del cambio. Debe brindar soporte a los objetivos de la organización. Si anteriormente la empresa deseaba posicionar productos financieros, pero ya el día de hoy desea tener una captación, entonces debemos de manejar una gestión del cambio para todos los procesos, tanto para el área de recursos humanos, como para el área de mercadeo, como para el área de compensación, como el área de beneficios. O sea, todos estos planes deben de estar muy anudados a la gestión del cambio. De aquí en este caso, pues se debe promover una mayor orientación a las actividades ante los planteamientos estratégicos. Es decir, que ese cambio que la empresa desea, que particularmente es tener un nuevo enfoque en captación, como en el ejemplo que les coloqué, pues eso debe ser sostenible, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos sostenible? Pues modificando todos nuestros elementos de gestión de recursos humanos. En el caso mío, pues en el caso de nosotros nos tocó realizar una modificación en los perfiles. Ya no se buscaban perfiles con una orientación a la venta, a la comercialización, sino se buscaban perfiles como con mayor relacionamiento y con mayor entendimiento de las necesidades. Se tuvieron que cambiar los perfiles de puestos, se tuvieron que realizar capacitaciones, se tuvieron que realizar nuevas inducciones, se tuvieron que realizar nuevas formas de compensación porque estaría dirigido a un elemento diferente a lo que se venía realizando. Y por último, pues la gestión del cambio lo que se enfoca es en la adopción y utilización y operatividad de las iniciativas. Pues ya en este momento, cuando las personas ya tenían el perfil, ya tenían las destrezas, las habilidades, las competencias para poder realizar
un enfoque de captación financiera, pues ya en este caso pues tenemos que volver ya nuestros indicadores enfocados y orientados a ese tipo de operación. Entonces, es muy importante considerar que la gestión del cambio debe venir directamente desde un enfoque estratégico, táctico y operativo que soporte a esas iniciativas que la empresa está colocando, ¿verdad? Por acá tenemos pues una siguiente pregunta que me parecería muy interesante que podamos platicar, que es ¿cuándo es más adecuado ejecutar una gestión del cambio? Particularmente, muchas personas nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuándo es más adecuado hacer el cambio? Algunos dirían, bueno, debemos de hacerlo de una forma antes que se realicen las cosas. Otras personas dicen, no, yo prefiero realizarlo de una forma paralela, u otras personas dicen, bueno, debería de ser de una forma al finalizar la gestión del cambio, al finalizar la introducción de la iniciativa, realizamos la gestión del cambio. Es muy importante considerar que este tipo de enfoque no es un enfoque estándar o no es un enfoque general. Esto depende mucho de la organización y depende mucho del enfoque que las personas desean darle al impacto de esta iniciativa, ¿no? Nuevamente por ahí, ¿en qué momento es mejor ejecutar la gestión del cambio? ¿Antes de la implementación, durante la implementación o después de la implementación? Por ahí tenemos antes de la implementación un 40% y durante la implementación un 60%. Particularmente no existe una fórmula específica para lo que sería si hacemos antes o lo hacemos después, y esto depende mucho del enfoque que se tenga de esta iniciativa. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos de forma paralela a la implementación, el cambio puede dosificarse. La introducción y la adopción y la operación a la solución se perciben de una menor intrusión, es decir, vamos continuamente dentro del desarrollo del proyecto, dentro del desarrollo de la iniciativa, compartiendo la información con las personas que están involucradas en el proyecto y con nuestra población, y esto se va sintiendo de una manera más suave, o el cambio es muchísimo más efectivo en cuanto a lo que sería la sensibilidad de las personas. En este caso, el inconveniente o el contra que realiza esto es que las personas generan demasiadas expectativas, impaciencia y frustración ante el aprendizaje. Es decir, nosotros estamos introduciendo una herramienta para lo que sería el manejo de indicadores. Esto va a requerir de que nosotros tengamos entrenamiento, va a requerir mucha información y va a requerir de nosotros mucha participación. Entonces esto va a generar mucha ansiedad dentro del equipo y dentro de la población, es saber cuánto va a ingresar, qué es lo que tengo que aprender, qué va a pasar si no lo conozco. Entonces, conforme va ingresando, esto puede generar muchísima mayor ansiedad dentro de las personas. Por otro lado, pues en post-implementación, pues el cambio es particularmente directo y la fase de introducción y adopción son prácticamente una sola, teniendo un mejor control de la percepción de las personas. Es decir, básicamente acá nosotros ya tenemos la solución y la exponemos a una población, o ya tenemos la iniciativa y ya la introducimos a la población, y básicamente la gestión del cambio está enfocada en lo que sería el flujo de choque, ¿verdad? ¿Cómo podemos platicar al respecto de esto? Digamos, por ejemplo, si nosotros estamos programando el cambio de una oficina o el cambio de una casa, que nosotros posiblemente podemos cambiar una casa, si nosotros comenzamos a realizar una sensibilización dentro de la población,
posiblemente esto pueda generar mucha ansiedad dentro de nuestro personal. Va a decir, ¿dónde me voy a sentar? ¿Cómo es que va a ser el lugar de trabajo? ¿Será que tienen servicios? ¿Será que es donde hay que comer? O en este caso, si nosotros nos trasladamos de casa, podría ser cuánto pagaremos de seguridad. ¿Será que es un lugar seguro? ¿Será que pasarán camionetas? Este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros realizamos un traslado, por lo regular es muy recomendable realizar una sensibilización una semana antes y en este caso realizar el traslado. ¿Por qué? Porque simplemente las personas van a trasladarse de un lugar a otro y les generaría una menor ansiedad o una predisposición a saber cuáles serían los contras de este nuevo traslado, ¿verdad? Por otro lado, si en este caso nosotros deseamos realizar una reestructuración dentro de una organización o dentro de una empresa, pues esto sí debe ser sensibilizado tanto en los departamentos que van a ser afectados o en los departamentos que van a ser, en este caso, orientados en otro giro del negocio. Entonces, depende mucho cuál va a ser el enfoque o el impacto que nosotros deseamos tener. Puede ser que encontremos gente sumamente comprometida dentro de nuestras actividades y estas personas pues proporcionen un mayor impulso al cambio y posiblemente la sensibilización sea un proceso más corto. Sin embargo, puede haber personas que sean muchísimo más resistentes al cambio y el cambio debe ser un poco más radical. Por acá tenemos un modelo de gestión del cambio, que es el que en este caso nosotros hemos propuesto y hemos considerado que es muchísimo mayor, con una mayor eficiencia, cumple con los objetivos de ser pues, bastante sencillo de entender, muy bien enfocado y lo que sería orientado a la sensibilización de las personas. Comenzamos por acá. Nos tenemos tres flujos. El primero es un flujo de diagnóstico y este flujo lo que nos permite es tener una perspectiva del negocio en cuanto a la disponibilidad al cambio, que está basado en aspectos culturales, organizacionales y estructurales. Después que nosotros ya tengamos el diagnóstico, pues nos orientamos a tener un análisis y el análisis está muchísimo más construido en lo que sería cómo las personas o cómo la organización estaría, estaría relacionada con el cambio que se va a realizar. Es la percepción directa de las personas referente a una iniciativa o a un cambio que se va a colocar dentro de la organización. Y la última, pues la fase de implementación, que es cuando se desarrollan las estrategias, las actividades que están orientadas a la adopción del cambio dentro del negocio. En este caso, pues nuestra fase de diagnóstico estaría orientada a un análisis generacional. Básicamente nosotros tenemos que estar enterados hacia quién va dirigido nuestro mensaje. Y el centro de una gestión del cambio es la comunicación. La comunicación debe ser continua y debe ser transparente. Y cuando las personas necesitan tener información, la información debe estar con ellas al día, ya sea por medio de algún medio de escrito, por un medio de redes sociales, por algún medio sistematizado, pero las personas deben de estar comunicadas. Pero debemos de saber cómo ese mensaje debe llegar. Es muy diferente que nosotros enviemos un mensaje a una persona que está de una generación baby boomer a una generación Z. Posiblemente el baby boomer necesite boletines escritos, posiblemente la generación Z necesite únicamente un mensaje en Twitter, ¿verdad? Ejemplos muy valederos de esto, pues en la introducción en la parte de la política, pues hay personas que están mandando ya mensajes de Twitter, otras personas que lo hacen por medio de comunicados. Por otra parte, tenemos lo que sería la cultura organizacional y el aprendizaje organizacional. ¿Cómo lo manejamos de esta forma? Pues básicamente la cultura organizacional debemos de conocer cómo es nuestra empresa, si es una empresa que está muy orientada al control o es muy orientada a la flexibilidad, que está muy orientada a la parte interna o a la parte externa. Como que les comentara, cómo pues nosotros orientaríamos la introducción o un cambio dentro de una empresa como Google, que ellos están continuamente orientados al cambio, mientras que podríamos hacer una orientación al cambio entre una empresa de contexto financiero que está muchísimo más orientada a tener procesos, a ser auditada e incluso está legislada. Entonces, este tipo de elementos son los que en nuestro caso pues nos pueden afectar y debemos de conocer.
¿Cómo aprenden nuestras personas? Ya sean visuales, auditivas, electroescritas, kinestésicas, que son elementos muy primordiales para saber cómo vamos a dirigir el mensaje. La siguiente parte sería el análisis. Y el análisis es vital. Y el análisis debe hacerse continuamente dentro de la gestión del cambio. Nosotros lo hacemos por medio de 3 matrices. Una matriz de poder e interés, cooperación e impacto e interés e influencia. Más adelante les platicaré un poquito más de estos temas, pero nuestro objetivo es de que la fase de análisis se realiza al inicio del proyecto, durante el proyecto y al cierre del proyecto. Para nosotros es necesario que identifiquemos a las personas interesadas y que las personas interesadas las podamos ubicar en este tipo de matrices, que lo que nos va a ayudar es a orientar nuestras actividades. Y al final, pues tenemos por acá la parte de lo que sería la implementación, pues que en este caso pues ya sería la ejecución de implementación de estrategias de comunicación, monitoreo de gestión del cambio y desarrollo de habilidades. Ya después que nosotros tenemos el diagnóstico de nuestra empresa, sabemos cómo es la cultura, cómo es la organización, identificamos a nuestros interesados, pues ya para nosotros va a ser muchísimo más sencillo orientar este mensaje de comunicación hacia ellos. Como les platicé anteriormente, la orientación del cambio pues se impacta mucho de lo que son nuestros interesados. Nosotros podemos o debemos orientar a encontrar o a segmentar a nuestra población en este tipo de matrices, como el de poder e interés. Conocemos quiénes son las personas que tienen más poder, quiénes son las personas que tienen mayor interés. Si las personas las ubicamos dentro de un cuadrante que deben de ser muchísimo más cuidadas, pues estas personas van a ser los precursores de nuestro cambio. Sin embargo, podemos también nosotros atender a personas que tienen alto poder y menor interés en cuando ellos soliciten información de la iniciativa, pues brindárselas al día a día. Por otro lado, tenemos una matriz de cooperación e impacto. Debemos de reconocer quiénes son las personas que son más influyentes. Para de esta forma ellos van a ser nuestros precursores del cambio también. Y de igual forma, pues en este caso, las que no colaboran, podemos también atenderlas brindando comunicación o acercándonos a ellos para con las cuales el desacuerdo, o en este caso las que colaboran para poderlas involucrar dentro del proyecto. Seguido podemos identificar a las personas que bajo la matriz de interés e influencia, conociendo de esta forma quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes pueden ser nuestros potenciales dentro de lo que sería nuestra gestión del cambio y quiénes pueden ser personas activas con las cuales debemos de tener consideración. ¿Qué nos va a permitir mapear a los colaboradores de esta forma? Nos va a poder permitir que nuestros recursos estén más orientados a los grupos de interés y en este caso las personas que en este caso pues no están interesadas, pues identificar cuánto es el porcentaje o el grupo para podernos orientar de mejor manera o simplemente dejar que ellos se integren a las iniciativas conforme vayan saliendo. Identificar este tipo de personas me recuerda mucho a una oportunidad que yo estuve dentro de una organización en la cual deseaban introducir una solución para marcaje y la solución de marcaje era por medio de huella digital. Y pues para nosotros nos parecía magnífico el lado de recursos humanos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a estar marcando por huella, pues esto nos va a permitir identificar cuando los colaboradores ingresan, cuando los colaboradores salen a almorzar, cuando salen de trabajar. Y esto pues nos va a permitir tener una interfase que pues llegue directamente al área de contabilidad y ellos pues ya van a generar la nómina. Esta solución parecía magnífica. El problema es que cuando nosotros comenzamos a analizar nuestros interesados, nos dimos cuenta que muchos de ellos se resistían a este tipo de marcaje. Lo primero que se nos vino a la mente fue, bueno, las personas no quieren que se les controle. La verdad es que después cuando fuimos investigando este tema, sucedía que las actividades que ellos realizaban, que eran actividades manuales, que eran actividades de fabricación con materiales de construcción, hacía que se les borrara la huella digital. Entonces ellos ya no tenían cómo marcar y ellos tenían cierta pues, resistencia al cambio porque su huella no funcionaba dentro del marcaje de huella. Y hasta cierto punto pues ellos sentían cierta pena al saber que no iban a participar de esta iniciativa y que no se les iba a marcar bien su salario y que en este caso se les iba a marcar como inasistencia porque su huella digital no funcionaba, porque el trabajo que ellos realizaban no funcionaba. Esto nos hizo a nosotros replantear
nuestra función y poner, aparte de lo que sería el marcaje de huella, el marcaje por medio de código. Entonces ellos ya podían digitar un código dentro de un teclado de una computadora o marcar con huella. Porque en este caso, pues efectivamente cualquiera de los dos era fácil. Pero sí era necesario para nosotros llegar a conocer a los interesados y por qué es que ellos no querían colaborar, porque ellos que en este caso pues consideraban que era bueno, pero que al mismo tiempo pues se sentían apenados hasta cierto punto de saber de que esto les iba a afectar, ¿verdad? Por acá, pues básicamente ya que nosotros tenemos pues realizado los 3 flujos, tanto de diagnóstico, análisis, implementación, es muy importante que nosotros consideremos 3 elementos o 3 constructos básicos para la implementación de la gestión del cambio. Primero, pues tenemos que tener una plataforma de comunicación. Y pues cuando me refiero a plataforma de comunicación, no necesariamente me refiero a que sea una plataforma tecnológica. Básicamente nosotros también en esta empresa que estuvimos trabajando de materiales de construcción, ellos querían empezar a trabajar temas de lo que era seguridad vial y lo que era en este caso manejo defensivo. Entonces a ellos a los pilotos se les capacitó, pero ¿cómo se les comunicaba que ellos se les iba a empezar a auditar o se les iba a empezar a calificar estos elementos? Ellos no podían leer el celular porque iban manejando, o sea, la mayor parte del tiempo iban a tener celular, entonces redes sociales no era un elemento. En este caso se les capacitó, pero básicamente eso fue un elemento que para ellos simplemente fue un elemento de obtener conocimiento. Pero nos dimos cuenta que peculiarmente ellos siempre iban a traer las llaves a un mismo lugar. Entonces, la plataforma de comunicación para nosotros fue colocar una papelera, un rotafolio donde ellos estaban yendo a traer las llaves de sus camiones. Y básicamente lo que se hacía, se hizo un material muy, muy gráfico que era como una infografía para que ellos recordaran continuamente cuáles eran los elementos que ellos tenían que respetar dentro de lo que era la educación vial o el equipo que ellos tenían que utilizar, y en este caso, pues que iban a estar siendo auditados hacia esto. Entonces, nosotros siempre les recordábamos cuando decían atar las llaves, que eso era lo que se les iba a dar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente debemos de invertir en elementos informáticos de mucho costo, sino que posiblemente tenemos que acercar y conocer a nuestros interesados y saber cuál es la forma que ellos pueden obtener un mensaje más efectivo. Bueno, por acá podemos utilizar entre las plataformas de comunicación, pues un portal informativo, entrenamiento, sesiones de sensibilización, guías, manuales, generación de contenido. Y esto debe ser monitoreado por un comité del cambio. Y esto es muy importante. La gestión del cambio no la realiza una persona, la realiza un comité. Y el comité está integrado por un equipo de trabajo que está muy interesado en que la introducción del cambio se realice. No necesariamente el comité de cambio debe ser recursos humanos. Por el contrario, pues debe estar muy involucrado en las áreas de producción, áreas de operaciones, de ventas, deben estar muy interesados en lo que se tiene que realizar. De ahí debemos de realizar un monitoreo continuo de la fase de los interesados, debemos de ver su diagnóstico, su análisis, el mapeo. El mapeo que hicimos inicialmente pues debe ser continuo. Y por ahí tenemos que terminar con lo que serían nuestras habilidades gerenciales. Cuando me refiero a habilidades gerenciales, no es directamente habilidades que únicamente competen a un rubro de personas, sino habilidades gerenciales se entiende como trabajo en equipo, negociación, administración por objetivos, inteligencia emocional, comunicación, gestión de proyectos, liderazgo, ¿verdad? Estos temas son de vital importancia para que se pueda realizar. Okay. Muy bien. De ahí, en este caso, pues debe ser un monitoreo continuo y las funciones estratégicas que en este caso deberíamos de nosotros trabajar serían muy enfocadas en lo que en el tema de los elementos que estaríamos trabajando. La primera sería la plataforma de comunicación, pues podríamos desarrollar un portal informativo, una gestión centralizada, donde la información y la comunicación fluyen. Debe ser transparente, o sea, el hecho de tener la plataforma de comunicación nos va a hacer de que las personas reciban el mismo mensaje el día de hoy como el día de mañana y que las personas que lleguen a esa plataforma van a obtener la misma información transparente. De ahí tenemos pues un comité del cambio. El comité de cambio pues es la creación del comité que tengan promotores
Y por otro lado, pues ellos deben de administrar el contenido y deben orientar que el contenido esté a ese tipo de habilidades gerenciales que platicamos, pues que básicamente sería trabajo en equipo, liderazgo, orientación estratégica. De ahí tenemos por otra parte lo que sería la identificación de interesados, pues que en este caso tenemos de segmentar a los interesados y monitorear continuamente cómo es que ellos cambian, cómo es que ellos se vuelven parte de la iniciativa o cómo es que ellos se retraen. Y al finalizar, pues debemos de potencializar las habilidades gerenciales continuamente por medio de generación de contenido o por medio, en este caso, de desarrollo de talleres. Por aquí tenemos la siguiente parte que sería, pues, ¿cuáles consideran que son las mayores dificultades dentro de una gestión del cambio? Después de que ya conocemos los flujos, después que ya conocemos cuáles serían las funciones, pues, ¿cuáles serían los mayores retos o dificultades que se pueden observar dentro de una gestión del cambio? Ok, muy bien. Por ahí tenemos el involucramiento de los directores y varios elementos por ahí. El involucramiento de los directores pues sería básicamente un 40%. Por ahí tenemos también lo que sería lograr la comunicación adecuada, pues un 60%. Capacidad de los colaboradores a adaptarse un 80%. Y teoría y práctica son muy diferentes. Es decir, lo que vemos en un lado podría ser diferente. Esto es muy interesante porque básicamente nos damos cuenta que la capacidad de los colaboradores a adaptarse depende más de cómo es que ellos conozcan lo que se está realizando a lo que en este caso se está proponiendo. Pero, pues, para unas conclusiones muy generales de la eficacia de la gestión del cambio, para que no nos desalentemos de cómo es que estaríamos gestionando, pues es muy importante considerar que el objetivo principal de la gestión del cambio es ganar seguidores. Más que cambiar mentalidades, es que a uno lo sigan. Y en este caso, pues nosotros debemos de enfocarnos que al momento en que nosotros tenemos el 80% como promotores o como personas neutras, pues en este momento la gestión del cambio está siendo efectiva. Nosotros va a ser muy difícil que obtengamos un 100% de personas que acepten el cambio. Si nos damos cuenta, el 8% regularmente son proactivos e innovadores, el 12% son adoptadores tempranos y el 60% son adoptadores medios. Con estas personas podemos nosotros trabajar muy bien. De ahí, en este caso, los adoptadores tardíos pues tendrán que, en su momento, conforme se vaya introduciendo la iniciativa, el sistema, el nuevo elemento, pues van a ser personas que se van a estar orientando a utilizar la herramienta. Y el 8% pues son personas que son rezagados, que van a adoptar la solución un poco más tardío, pero la van a estar adoptando. Entonces nuestra gestión del cambio va a estar más enfocada en obtener seguidores, o conservar o obtener el 80% y mantenerlos durante el transcurso de nuestro proyecto, de nuestra implementación, y el 20% restante van a ir adaptándose conforme se vayan teniendo. Por acá, como conclusiones generales de lo que sería pues la presentación, pues básicamente la influencia de la gestión del cambio es muy particular en la organización, en las personas y el entorno. La gestión del cambio en la organización está muy orientada a que se logren los objetivos. En las personas, en la adaptación, adopción de nuevas prácticas o de nuevos cambios o de nuevos sistemas. Y en el entorno, pues obvio de que tanto las personas y la organización se mueven dentro de lo que es el entorno administrativo, entre lo que es el entorno social, entre lo que es el entorno cultural, pues nosotros también como personas de organización debemos adaptarnos al cambio. Pues por aquí terminamos entonces. Particularmente si ustedes tuvieran alguna duda o algún elemento que les gustaría que platicáramos, pues estamos aperturados para ello. Pueden escribirlo directamente dentro del chat de la presentación.
Gracias, Arnoldo. Fíjate que para este momento ya tenemos algunas preguntas que te voy a ir pasando una a una. ¿Correcto? Em, la primera que tenemos por acá dice, ¿qué pasa si no se realiza una gestión de cambio? Sí, pues particularmente, pues es muy normal considerar de que una gestión del cambio no se va a realizar porque se cree o se considera que el cambio debe ser aceptado por los colaboradores. Ya generacionalmente y culturalmente ya no estamos trabajando con elementos del año 1960 o 1970. Ya las personas del día de hoy que están en los lugares de trabajo pues son personas más escépticas y deben de ser personas que se enganchen a la organización. Pues si no se adquiriera o si no se realizara una gestión del cambio, pues comienzan dos elementos. Uno es el desgaste de esta iniciativa, es decir, la iniciativa poco a poco puede ir perdiendo credibilidad. Y por otro lado, pues un desgaste económico que posiblemente pues, las empresas deben de inyectar mayores recursos para que la iniciativa o el sistema o la solución o la implementación sea exitosa. Entonces, es un desgaste tanto de la parte emocional como también de la parte económica, lo que podría impactar dentro de un momento en que no se considerara una adopción al cambio, ¿verdad? Muy bien. Segunda pregunta es, ¿quién debe ejecutar esa gestión del cambio? Sí, y esta es una parte muy importante y es lo que se cree en el mito de gestión del cambio. Dice la gestión del cambio lo debe realizar recursos humanos o la gestión del cambio lo deben realizar los líderes. Realmente una gestión del cambio efectiva se debe realizar por un comité y el comité debe estar integrado tanto por recursos humanos, que es la persona que en este caso tiene mayor contacto con las personas y que tiene una mayor facilidad de monitorear los cambios que el recurso humano pueda tener, como también lo deben de tener las áreas circundantes a recursos humanos y donde se está introduciendo el cambio. Digamos, si estamos realizando la introducción de una nueva maquinaria para eficientar el empaquetado dentro de una organización, pues debe estar involucrado los líderes del área de operaciones, los líderes de control de calidad, los líderes del área incluso de cadena de suministro, porque a ellos les va a impactar la introducción. Entonces, básicamente, gestión del cambio no lo realiza una persona, lo realiza un comité y el comité, pues se sugiere que debe estar integrado por todos los interesados a los cuales les impacta esta nueva introducción de tecnología o implementación. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo podría llevar un plan de gestión del cambio? Pues esto es muy particular y como les comentaba, pues no es que exista una versión estándar, ¿no? Depende mucho de cuál es el impacto que se desee realizar y cuál es la introducción del cambio. Digamos, si en el fase de diagnóstico nosotros observamos que las empresas están muchísimo más orientadas a la flexibilidad, pues la gestión del cambio va a ser algo muchísimo más fluido. Podría tomar de pues, por así decirlo, de 3 a 6 meses, en lo cual las personas lo van teniendo. Si es una empresa muchísimo más concreta, muchísimo más orientada a procesos, entonces la gestión del cambio puede tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Eh, es muy particular de cada empresa y es muy particular de la cultura que se tenga, de la población. Incluso pueden haber lugares de empresas muy, pero muy rígidas, digamos como una entidad financiera, que ellos desean introducir un nuevo elemento para auditoría y que conozcan que este elemento va a ser beneficioso tanto para lo que sería la parte de la operación como la parte de posicionamiento de marca y etcétera, etcétera. Puede ser que esa adopción sea muy sencilla, aunque la empresa sea muchísimo más orientada a procesos. Entonces, pues particularmente creo que estaríamos como definiendo la respuesta y depende mucho de la cultura organizacional y de la iniciativa y del impacto que se visualice en ella. Muy bien. Por acá tenemos la última pregunta. Nos dicen, ¿cómo convencer a la alta gerencia para asignar presupuesto a una campaña de gestión de cambio? Pues esto es bastante particular y aquí estamos hablando de intangibles, ¿verdad? El hecho del trabajo de recursos humanos es un trabajo bastante intangible y que de una u otra forma siempre se puede visualizar cuánto sería eh,
la forma o el valor que se generaría. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, muy sencillo, o sea, es más que todo las personas que están orientadas a la iniciativa y a aceptarlo, pues esta parte, pues, lo que nos ayuda es el tiempo, y en el tiempo de adopción de la solución, pues nosotros podemos identificar una monetización, ¿no? Podemos identificar cuánto es que las personas tardan en eficientar sus actividades si adoptan una solución o si lo continúan realizando. Digamos, podemos decirles cuánto tardarán en seguir utilizando Excel o utilizar una herramienta que te pueda automatizar los indicadores. Entonces, va más orientado a un intangible, va más orientado al valor, y tal vez una de las formas que podemos trabajarlo pues sería por medio del tiempo de aceptación y adopción de una necesidad, de una solución ante la necesidad de una empresa. Gracias, Arnoldo. Con eso terminamos las preguntas que teníamos. Si alguien tiene alguna otra duda, nos las puede hacer llegar a mercadeo@accento.net. También les estamos haciendo la invitación, si quieren recibir información de los próximos seminarios o artículos que estamos compartiendo, pues se pueden registrar en el link que pusimos en el chat. Y por último, queremos cerrar con una pregunta para aquellos que quieran recibir más información de gestión de cambio. Gracias a todos por su puntualidad y participación, y gracias, Arnoldo, por la conferencia. Gracias a ustedes. Les deseo un excelente día y éxitos en todos sus proyectos. Feliz día.